Bien, chicos, vamos a ver en esta clase lo que es el prisma y el cilindro, ¿ya? Muy bien. Bueno, seguramente que ustedes han notado que, por ejemplo, en las diversas construcciones siempre se puede apreciar estas formas geométricas, ¿verdad? O tal vez en los envases de un medicamento, en la forma de un libro, de una habitación. Han notado esta forma. Esta es la conocida forma prismática, ¿ya? Pero también hay objetos que manipulamos, que observamos y que adoptan también esta forma, ¿ya? A esta forma se le conoce como forma cilíndrica. Puede ser acá también esta construcción, ¿no? La forma cilíndrica. Bien, entonces vamos a ver la manera de hallar el área, la manera de calcular el volumen en estos dos sólidos geométricos. Empecemos con el prisma. Vamos a enfocarnos en un tipo de prisma, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar, por ejemplo, del prisma triangular. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que el prisma toma el nombre dependiendo de la forma que tiene su base, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con un prisma triangular. Tenemos por acá un prisma triangular, observa. El prisma triangular está formado, pues, por estas regiones rectangulares a las cuales se las llama caras laterales. O sea, las caras laterales son como las paredes. Por ejemplo, acá tenemos una, dos y en la parte posterior tres, ¿verdad? Estas serían las caras laterales. Pero también tenemos estas otras dos regiones. En este caso, a esas dos regiones se les llaman bases. Tendríamos la base inferior y la base superior. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también a todo prisma se le asocia pues lo que es la altura, que es la distancia entre las dos bases. Bien, en este tipo de prisma que vamos a trabajar, vamos a considerar que siempre la base es un polígono regular o en todo caso está limitada por un polígono regular. ¿Y eso qué significa? Que en la base todos los lados, por ejemplo, deben ser iguales. Y como esta base es triangular, podemos afirmar que la base es un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, te grafico este prisma? Ya, a ver, digamos, grafico por acá este prisma aproximadamente. Ya, por acá, ahí más o menos este prisma. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí. Vamos por acá. Entonces, por ejemplo, este sería un prisma cuadrangular. ¿Por qué? Porque su base tiene cuatro lados. ¿Ya? Porque su base tiene cuatro lados. Bien. Y al igual que en el prisma anterior, también, ¿no? Nos vamos a enfocar o vamos a considerar que para este prisma la base es un cuadrado. ¿Ya? La base es un cuadrado. Tanto la base superior como la base inferior. ¿Ya? La base inferior entonces también sería cuadrada. Y sabemos pues que si es cuadrada, entonces todos los lados deben ser iguales, ¿no? Y todos los lados, por ser cuadrado, son iguales, ¿no? Y esta que vendría a ser también pues la altura de este prisma. ¿Ya? La altura. Entonces, este sería, por ejemplo, un prisma cuadrangular. Y este que aparece en la diapositiva es un prisma triangular. Bien, entonces, como te decía, toma el nombre dependiendo de la forma de su base. Ya, entonces recuerda, este sería un prisma
un prisma cuadrangular. Sería un prisma cuadrangular. Bien. Ahí está, prisma cuadrangular. Entonces, ese es el detalle. Ya va a ir tomando el nombre dependiendo de la forma de la base. Si la base tiene 5 lados, será un prisma pentagonal, por ejemplo. Y así sucesivamente. Muy bien, vamos a seguir en la diapositiva. Entonces, los cálculos, ¿ya? De un prisma, generalmente, ¿qué nos interesa conocer? Nos interesa conocer el área de la superficie lateral. ¿Y qué es eso? Ya, hablar del área de la superficie lateral implica conocer la suma de las áreas de todas las caras laterales. ¿Ya? Así que lo vamos a encontrar así. Área de la superficie lateral será el número de caras laterales multiplicado por el área de una sola cara lateral. ¿De acuerdo? Entonces, el número de caras laterales multiplicado por el área de una sola cara lateral. Es una manera de hallar el área de la superficie lateral. Por ejemplo, si estás en una habitación prismática y te dicen halla el área de la superficie lateral, entonces tienes que sumar las áreas de todas las paredes. La suma de las áreas de todas las paredes sería el área de la superficie lateral. Ahora, también hay otra forma equivalente. Y esa forma es decir, el área de la superficie lateral es el perímetro de la base. Ya hemos hablado de perímetro en nuestras clases anteriores, ¿verdad? Entonces, perímetro de la base por altura. Es una forma equivalente también de hallar el área de la superficie lateral. Luego también, ya con los ejemplos, vamos a ir aclarando estas ideas. ¿Ya? En donde P es perímetro, ¿de acuerdo? Bien, así como te pueden pedir el área lateral, también te pueden pedir el área total. ¿Cómo se calcula el área de la superficie total? Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Al área de la superficie lateral le vamos a sumar 2 veces el área de la base, ¿ya? Entonces, al área lateral le agregamos el área de las 2 bases. ¿Listo? De esa manera se halla el área de la superficie total. Si volvemos a tomar una habitación prismática como ejemplo, entonces el área total estaría representada por el área de todas las paredes más el área del piso y el área del techo. Todo eso sería el área total. ¿De acuerdo? Bien. Y si nos piden el volumen, ya, el volumen en este caso se calcula como el área de la base. Ya hemos visto en nuestras clases anteriores cómo hallar áreas de cuadrado, de triángulo, de rectángulo, de trapecio, ¿verdad? Entonces el volumen es el área de la base por la altura. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 3 cálculos que principalmente se trabajan pues con este sólido, ¿ya? Con el prisma. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle más que también es importante para algunos problemas es saber qué significa desarrollar la superficie lateral. Bueno, mira, desarrollar la superficie lateral, por ejemplo, para el prisma que tenemos. Ya, entonces, por acá tenemos este prisma, ¿verdad? Un prisma triangular. ¿De acuerdo? Un prisma triangular. Bien, aquí está nuestro prisma triangular. Entonces, si a nosotros nos dicen que desarrollemos la superficie lateral del prisma, significa que al prisma lo debemos cortar por una de estas líneas, ¿ya? Por una de estas líneas. Puedes cortar por esta línea, por esta o por esta otra línea. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos acá. ¿Ya? Vamos a suponer que cortamos por esta línea. Entonces, una vez que tú cortas por esta línea, progresivamente vas extendiendo, ¿ya? Vas extendiendo las caras laterales. ¿Ya? O sea, te va a quedar esto, mira, a ver.
Por ejemplo, si corto por la arista que te he indicado, si cortamos por la arista indicada, ahí está. Vamos a tener algo como esto primero. Ya vamos a ir progresivamente extendiendo las caras laterales. Mira, así. Digamos como abrir una puerta, qué sé yo, ¿no? Y en otro momento vamos a tener algo como esto, mira. Algo como esto. Seguimos extendiendo. Ya. Y entonces, en un determinado momento, obtenemos esto. Ahí está. ¿Ves? Hasta que al final extendemos las caras, todas las caras. Y entonces, al final vas a obtener algo como esto. Mira, vamos a colocar lo que se va a obtener ya al final, ¿no? Entonces, por acá, la idea es que se coloca la superficie en un plano, ¿no? Es colocar la superficie en un plano. Y al final, entonces, nos queda esto. Mira, estas tres caras se extendieron y todas las colocamos sobre un plano. O sea, las puedes colocar sobre la mesa, sobre la pared. ¿Ya? Bien, entonces esto ya sería el desarrollo de la superficie lateral de ese prisma. Y bueno, ahí hay que identificar que las aristas básicas, ¿ya? En todo caso, primero la altura, ¿no? La altura del prisma nos da la longitud de este lado del rectángulo y las aristas básicas o los lados de la base serían estos segmentos. ¿De acuerdo? Los lados de la base, como acá está NNN, acá sigue siendo NNN. Y esto sería igual a la altura. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos extendido las caras laterales y las hemos colocado sobre un plano. Eso sería desarrollar la superficie lateral. Muy bien. Vamos ahora vamos a ir a los ejemplos. ¿Ya? Vamos a los ejemplos. A ver, por acá tenemos un primer ejemplo. Mira, dice, calcula el área de la superficie lateral del prisma. Ya, mira, área de la superficie lateral del prisma, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos un momentito a la diapositiva anterior y decimos, bueno, acá hay maneras de hallar el área de la superficie lateral del prisma. Lo puedes calcular de esta forma o de esta otra forma. Así que como te darás cuenta, la segunda forma se ve un poco más sencilla, así que vamos a utilizar esta, ¿de acuerdo? Área de la superficie lateral, perímetro de la base por altura. Así que volvemos al problemita. Acá estamos. ¿Ya? Entonces podemos decir lo siguiente. El área, ¿ya? El área de la superficie lateral se calcula como, ¿ya? Se calcula como el perímetro de la base, así como lo habíamos dicho, ¿ya? El perímetro de la base, ¿ya? El perímetro de la base, vamos a escribirlo así, ¿ya? Perímetro de la base multiplicado por la altura. Perímetro de la base multiplicado por la altura. Ahí está. Muy bien, muchachos. Pero noten algo, pues acá, ¿no? Que como en este caso la base es pentagonal, y ya tenemos este lado que es 2,3 centímetros, entonces eso significa que acá también debes considerar 2,3, 2,3, 2,3. Ya, los 5 lados deben tener la misma longitud. De esta manera estamos trabajando en este caso. Ya, entonces tú dices, ya el perímetro de la base sería 2,3 más 2,3 más 2,3 más 2,3 más 2,3. O en otras palabras podemos decir 2,3 por 5, si lo quieres hacer más sencillo. Ya, entonces el área de la superficie lateral será igual a 2,3, ¿verdad? 2,3 por 5. Ahí está, ese es el perímetro de la base.
y a eso le multiplicas 8, que es la altura. Ya, ahí está, listo. Entonces, ahí hay que hacer las operaciones para obtener el valor del área de la superficie lateral. Bueno, podemos seguir operando acá, ¿no? Área de la superficie lateral será igual a ver, 2,3 por 5, ¿ya? 5 por 3, 15. Vas a llevar 1, 5 por 2, 10. Y uno que llevabas, 11,5, ¿ya? 11,5 y todavía por el 8. A ver, por el 8. Ahí está. Bien, entonces hacemos la operación. Ya, hacemos la operación. Y nos va a salir lo siguiente. A ver, el área de la superficie lateral será igual a ver, multiplicamos ahí. 8 por 5, 40. Llevamos 4. 8 por 1, 8. Y 4, 12. ¿No? Voy a detallártelo acá ya. 11,5 por 8. ¿Ya? Ahí está. 8 por 5, 40. Llevas 4. 8 por 1, 8 y 4, 12. Llevas 1. 8 por 1, 8 y 1, 9. ¿Ves? Como acá hay un decimal, 92,0. ¿Verdad? 92,0 entonces. 92,0. ¿Qué cosa en este caso sería? Como me estaba hablando del área, sería 92,0 centímetros al cuadrado. ¿Ya? 0,2 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Esta sería entonces el área de la superficie lateral. 92 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Entonces hay que simplemente recordar la fórmula, luego reemplazar y multiplicar. Multiplicar bien, eso sí. ¿Ya? Muy bien. A ver, sigamos. Acá está. Tenemos ahora que calcular el volumen de este prisma. Pero bueno, entonces nuevamente acá hay que recordar cómo se calcula el volumen de un prisma, ¿verdad? El volumen de un prisma, a ver, recordamos ahí, se calcula como el área de la base y a todo eso le multiplicas la altura. Ya, esa es la manera entonces de calcular el volumen de un prisma. Bien, entonces vamos ahí, ya volumen del prisma será igual al área de la base, pero date cuenta que la base es cuadrada, así que el área sería 4 centímetros al cuadrado, ¿te acuerdas? Cuando es un cuadrado, su área es lado al cuadrado. Entonces tendríamos esto, ¿ya? Lado al cuadrado y por la altura, ya pues por la altura, pero la altura es 12, ¿12 qué? 12 centímetros. Ahí lo ponemos, ¿no? Bien, entonces sigues operando y hay que tener bastante cuidado al momento de operar. ¿Ya? El volumen será igual a 4 centímetros al cuadrado, sería 16 centímetros al cuadrado. ¿Ya? 16 centímetros al cuadrado. Sigue siendo por 12. ¿Ya? Sigue siendo por 12. ¿De acuerdo? Paréntesis acá. Bien. Y entonces, vamos a hacer paréntesis y seguimos, hacemos otro paréntesis por 12 centímetros. Bien, esa sería entonces la 4 al cuadrado y ahora nos falta 16 por 12. Pero ¿cuánto es 16 por 12? A ver, lo multiplicas ahí. Ya, 16 por 12 será igual a 192. Y tenemos aquí centímetros al cuadrado por 2 centímetros, entonces me da centímetros al cubo. ¿De acuerdo? Centímetros al cubo, muchachos. Ese sería entonces el volumen de este prisma. ¿De acuerdo?
El volumen, área de la base por altura. La base es cuadrada, entonces decimos lado al cuadrado. Por la altura. 4 al cuadrado es 16 centímetros al cuadrado por 12 centímetros. Y 16 por 12, que es 192 centímetros, en este caso ya el cubo. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el volumen de ese prisma, muchachos. ¿Ya? Muy bien, ahí hemos visto ejemplo entonces de cómo hallar el área lateral y de cómo hallar el volumen del prisma. ¿De acuerdo? Pero vamos a seguir. Ahí lo vas a repasar seguramente en el video ya cuando lo veas, ¿verdad? Si es que por ahí algo no te quedó claro, bueno, vuelves a ver el video. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. A ver, vamos a seguir entonces. Ya vamos a continuar y nos vamos a nuestros siguientes ejemplos. A ver, ¿qué tenemos por acá? Dice, Raquel, estudiante de, bueno, de segundo, de primera y secundaria, mide una caja de jugo cuando está llena. ¿Ya? Ahí está la caja de jugo. Como observa que tiene un octógono alto en azúcar, la mantiene refrigerada y bebe solo 240 centímetros de cubo de jugo al día. ¿Ya? Además, también de mucha agua, por supuesto, ¿no? ¿En cuántos días se terminará el jugo, Raquel? Vamos a ver, ¿ya? La solución, a ver, ¿qué queremos? Mira, tú ya sabes en este caso que ella solo bebe 240 centímetros al cubo del jugo al día. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen de la caja, o sea, la cantidad de jugo. ¿Ya? Entonces decimos, ya, pero como la caja tiene forma de prisma, su volumen es área de la base por altura. ¿De acuerdo? Ahora, observa que la base va a ser rectangular. Ya, como la base es rectangular, el área sería 12 por 10. Ahí está, 12 por 10 y por la altura que es 20. Bien, a ver, entonces, el área de la base es 12 por 10 y por la altura que es 20. Operamos acá y tenemos el volumen y el volumen nos sale 2400 centímetros al cubo. Eso es lo que contiene esa caja. La cantidad de jugo que hay en esa caja es de 2400 centímetros al cubo. Muy bien. Ya. Pero te están diciendo que ella solo bebe 240 centímetros cúbicos al día. Entonces decimos así, bebe por día 240 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? En un día nada más. Entonces, hallamos el número de días en que se terminará este jugo. ¿Ya? Así que, ¿qué hacemos? Número de días será los 2400, que es el volumen total, entre los 240 que se toma diariamente. Entonces, al hacer la división nos sale que el número de días es 10. Así que Raquel en 10 días va a terminar el jugo bebiendo 240 centímetros cúbicos por día. ¿Ya? Entonces, ojo ahí a esa última parte, ¿no? Cómo hallar la cantidad de días dividiendo el total de la cantidad de jugo entre lo que se toma diariamente, ¿ya? Y eso nos da pues que se podrá tomar todo el jugo en 10 días. ¿Bien? A ver, otro ejemplo. Dice, Raquel planea reutilizar el envase como portalápices, ¿ya? Para su escritorio recortando la base superior. ¿Cuánta tela necesitará para forrar las caras laterales del envase? Ojo, caras laterales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como queremos conocer la cantidad de tela que se utilizará para forrar las caras laterales del envase, será importante conocer el área lateral de esta caja. Y como ya le hemos dicho, el área lateral es el perímetro de la base por la altura. Perímetro, ya, ojo, perímetro de la base por altura. Ya, pero el perímetro es la suma de todos los lados de la base. Ojo que la base es rectangular. Entonces sería 12 más 10 más 12 más 10. Ya, suma todo. 12 más 10, 22.
más 2, más 12, 34 y más los 10 que están por acá, 44. Ya, ahí está. Entonces, ese es el perímetro de la base. Ahora, el área lateral, como lo habíamos visto, es el perímetro de la base por la altura. Pero en este caso, la altura es de 220. Ya, así que la altura es de 20, perdón. La altura es de 20, así que lo reemplazamos y multiplicamos. 44, que es el perímetro de la base, por la altura que es 20, y eso nos da 880 centímetros al cuadrado. Por lo pronto, Raquel va a necesitar 880 centímetros cuadrados de tela para forrar las caras laterales del envase. Ya, para forrar las caras laterales del envase. Muy bien, entonces aquí el detalle, primero recordar la fórmula, ¿verdad? La fórmula que te dice que el área lateral es el perímetro de la base por la altura. Y el perímetro de la base, pues son todos los lados pues, de esa base, ¿no? 12 más 10 más 12 más 10. ¿Ya? Que nos da 44 por la altura, que es 20. Y eso es 880 centímetros cuadrados de tela, ¿ya? Para forrar las caras laterales del envase. Muy bien. Bueno, a ver, sigamos. Veamos otro ejemplo. A ver, dice, Adrián quiere dar un nuevo uso a la caja que se muestra en la imagen y hacer un adorno navideño. Calcula cuánto papel necesitará para forrar toda la caja. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, como nos están pidiendo la cantidad de papel que se necesita para forrar toda la caja, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar el área lateral, ¿de acuerdo? El área lateral primero de la caja, que sería pues, en este caso, el perímetro, otra vez de la base, perímetro tienes que sumar 7 más 12 más 7 más 12. ¿Ya? 7 más 12 más 7 más 12. Y esa suma nos da 38. Y la multiplicamos con la altura. Entonces tendríamos el área lateral que es de 304 centímetros cuadrados. Ya, pero como nosotros queremos la cantidad de papel para forrar toda la caja, entonces ahora lo que hacemos es calcular el área total. ¿Ya? Y como lo hemos visto, el área total es el área de la superficie lateral más 2 por el área de la base. Pero mira, el área de la base, por ser un rectángulo, sería 7 por 12. ¿Te acuerdas? Base por altura, ¿no? 7 por 12, que es 84. Muy bien. Bueno, entonces, ahí vamos a poner, hacemos la suma ya, ¿no? 304 más 2 por 84 sería 304 más 168. Y con eso tendríamos ya el área total, 472 centímetros al cuadrado para esta caja. Entonces, respuesta, se va a necesitar 472 centímetros cuadrados de papel para forrar la caja. Muy bien, esa sería entonces la respuesta para nuestro ejemplo. A ver, veamos otro. Adrián quiere guardar su escarcha en la caja mostrada. ¿Qué cantidad se podrá guardar si llena la caja de escarcha? ¿Ya? Entonces, como acá lo que te están pidiendo es la cantidad de escarcha que se puede guardar en esta caja, eso lo vamos a interpretar como el cálculo del volumen. Ya vamos a calcular el volumen y decimos así, el volumen para todo prisma es área de la base por altura. Pero observen que la base acá es rectangular, entonces decimos, el área rectangular es 7 centímetros por 12 centímetros. Ahí está. Y todo multiplicado por la altura que es 8. Así que el volumen sería 7 por 12, 84 por 8. Y por lo tanto, el volumen nos va a salir de esta manera. Ahí está. Volumen 672 centímetros al cubo. ¿De acuerdo? Ejemplo, dice. Se muestra un prisma regular, haya el área de la superficie lateral. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a graficar el prisma.
Ya, como ya lo hemos estado trabajando en este tipo de prisma, todas las aristas de la base deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, consideramos que el triángulo acá es equilátero y por acá también equilátero, ¿verdad? Además, todas las aristas laterales deben ser iguales. Ahí está, todas miden 6. ¿Qué te piden? Te piden hallar el área de la superficie lateral de este prisma. ¿Bien? Bueno, ya lo hemos indicado, ¿no? Para hallar el área de la superficie lateral de un prisma, vamos a tomar en cuenta esta propiedad. El área lateral es el perímetro de la base por la altura. Y mira, ¿cuál es el perímetro de la base? Pues la suma de lados, ¿verdad? Perímetro de la base, que es la suma de lados, y a eso lo multiplicas con la altura. Bien, y te va a quedar pues que el área lateral es 12 por 6, o sea, muchachos, que el área de la superficie lateral es 72 unidades al cuadrado. Bien, y la clave sería ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, eso es todo. Nos vemos.